Mente Libre, un espacio para que encuentres las posibilidades que tu cuerpo, mente y alma necesitan. Bienvenidos, nos encontramos una vez más en un episodio de Mente Libre TV. Hoy tengo el honor de estar con el doctor Antonio De Santis. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, un gusto estar acá, el honor es mío. Él nos va a hablar un poco de biodecodificación, pero con una mirada particular, ¿verdad? Un enfoque médico. Un enfoque de la médico. biodecodificación, interesante. En una época donde la biodecodificación está siendo un poco un escalón hacia el autoconocimiento, tomado desde el punto de vista psicológico, desde las ciencias alternativas, y el enfoque médico le da justamente la posibilidad de avanzar en el campo científico de la medicina desde un enfoque técnico y también de arte. Técnico en el sentido de poder encontrarnos hojas de ruta que nos permitan acceder a la causa del síntoma. Y el arte de aprender a decodificar, justamente. Contanos un poco, porque tenemos un público variopinto en este sentido, ¿qué es la biodecodificación en pocas palabras? Y luego nos adentramos en tu historia, digamos. Mira, es alfabetizarnos en leer al síntoma y al paciente portador del síntoma. Es decir, la posibilidad de encontrarnos con una hoja de ruta que nos permite hacer una conexión exacta entre el síntoma y la causa que lo originó. Esto sería el programa que lleva a la persona al dolor y al síntoma clínico. Y la mirada desde la medicina, contame cómo hiciste para conjugar estos dos mundos, ¿no? Porque algo que parecía súper lejano a la medicina tradicional que conocemos puede convivir en tu profesión. Esto no lo hice yo, lo hizo el doctor Hammer, fundador de lo que es la ciencia médica de la nueva medicina germánica. Y él tuvo la capacidad, la percepción de descubrir a la naturaleza. Y desde la naturaleza, él tuvo la visión de descubrir 5 leyes biológicas que nos rigen. Una de ellas, la principal, es que no hay enfermedad sin conflicto. Es decir, esa ley que nos permite adentrarnos en el mundo anímico de la persona, pero al mismo tiempo Hammer tuvo la visión de perfeccionar técnicas que nos permiten acceder al programa físico de la afección. Con lo cual comienza a hacer estudios en tomografías computadas de cerebro, comienza a detectar en el cerebro focos que van a determinar el origen del síntoma y a partir de ahí generar toda una ruta que nos lleva a la conexión entre mente, cerebro y órgano. ¿Tenés para contarnos algún caso que a vos te haya sorprendido también dentro de lo que es tu labor, de una persona que al resolver el conflicto también pudo verificar en su cuerpo esa modificación? Mira, es en el día a día de toda una vida dedicada a la medicina asistencial, especialmente que vos lo descubrís. Recuerdo un caso de una mujer que viene a la consulta, era su primera entrevista conmigo, y la causa era un cáncer de mama. Y cuando vamos adentrándonos en cómo está ella, cómo está su situación, aparece una situación de infidelidad con el esposo. Entonces yo pregunto, ¿y qué hiciste vos ante ese hecho que era inesperado, que era abrupto y que era vivido en soledad hasta ese instante? Me dice, puse el pecho. Entonces justamente, vos fíjate que en el vocabulario, sin buscar nada de decodificación ni nada, ¿no? Simplemente el vocabulario hace que se haya expresado en una adjetivación del síntoma de pelea, de lucha. Poner el pecho es un poco presentar batalla, y poner el pecho es un poco hacer cáncer. El cáncer es una batalla en contra de una adversidad que puede ser en el mundo personal, en el mundo de conexión con el medio ambiente, con la naturaleza, con donde se viva, y en ese vocabulario y esa decodificación de saber escuchar el adjetivo apropiado, bueno, ahí empezamos a hacer decodificación. Me interesa mucho porque es como un trabajo de un investigador casi misterioso, y justamente decodificar. Hay casos complejos, me imagino, de personas que incluso verbalizan otra cosa distinta a la que les pasa. Bueno, ahí hay que ser buenos detectives del vocabulario, de la expresión.
empezar a derretir máscaras. Es todo un trabajo que hace que genere confianza en la persona que viene a consultar, en los pacientes, en los clientes, para aquellos que son terapeutas de biodecodificación sin ser médicos, todos ayudan, pero adiestrarse en la lectura del alma, cuando el ser comienza a expresarse él mismo, con un lenguaje no técnico, con un lenguaje básico, con un lenguaje casi desde el llano. Cuando ponemos muchas palabras teóricas estamos enmascarando la realidad. Entonces, hacer que el paciente se sienta amigo tuyo, que comencemos a, casi como un diálogo de tomar un café y comenzar a contarme qué te pasó. ¿No? ¿Qué te pasó en tu vida en los últimos meses? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus cosas? Más allá del cáncer de mama, más allá de la osteoporosis, más allá de la hipertensión arterial que te han detectado, de la hiperplasia prostática, de lo que fuere, ¿cómo estás vos? Y ahí aparece una expresión del ser en confianza de cuáles son sus conflictos en los últimos tiempos. No busquemos mucho atrás, busquemos en los últimos 6 meses. Ahí se programa desencadenante del síntoma. Y al avanzar hacia atrás después, más tranquilo, vamos a ver los programas más básicos que lo llevaron a eso. Generalmente hay una vida que respalda el síntoma. Es decir, hay una historia biográfica que respalda el síntoma. En los factores detonantes vemos las cuestiones más cercanas, pero en los programas nos vamos a lo lejos y vamos viendo esta persona que desde niño tuvo un comportamiento parecido, o de lucha, o de sometimiento, o de huida, de escape, síntomas que van, reacciones que van haciendo que el síntoma siempre sea parecido al que tiene ahora. ¿Y cuál fue el síntoma que llevó a Antonio Santis a decir, yo quiero saber de esto y quiero ayudar a la gente con biodecodificación? No, yo creo que biodecodificación todos sabemos hacer cuando sabemos escuchar. Cuando vos sabés escuchar, nosotros lo vamos aprendiendo en la repertorización homeopática, en la repertorización de terapias florales o de gemas. Al saber escuchar, estamos ya haciendo biodecodificación sin saberlo. A mí me apasiona el escuchar al ser, porque ahí encontramos el misterio del síntoma y a partir de ese misterio vamos dándonos cuenta que hay toda una serie de hechos sucesivos que lo llevan a reaccionar de esta manera. A veces reaccionamos con miedo y huimos, otras veces con sometimiento y generamos problemas como por ejemplo osteopenia, osteoporosis, trastornos a nivel muscular, tendinitis, distintas cosas. Otras veces luchamos y generamos problemas de pólipos o de cáncer, pero siempre tendemos a reaccionar desde nuestra esfera anímica y eso es lo importante de la biodecodificación. Una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo no? Y es, hablaste al principio de autoconocimiento. Acá estamos hablando de escuchar al otro. ¿Cómo hago para escucharme a mí mismo? Bueno, eso es lo interesante justamente. Cuando uno comienza a expresarse con términos muy llanos y básicos, ¿no? Que el terapeuta, el médico genere esa confianza, ¿no? Porque hay que generar ese espacio casi de amistad. Al expresarnos comenzamos a escuchar nuestra expresión. Y ahí decimos, ahí soy yo, ahí, este soy yo. Es como cuando uno inicia una terapia de cualquier índole, hasta psicoanalítica, cualquier terapia, comienza a escucharse a sí mismo y uno dice, el terapeuta, ¿no te estás escuchando lo que estás diciendo? Esta paciente que te comenté recién del cáncer de mama, yo le dije así, ¿te estás escuchando? Casi es para grabarla, para anotarla. Se sorprendió ella misma en esa sorpresa que hizo de ella ante el verbo, ante la escucha, ella misma, ahí comenzamos ya a generar un proceso de autocuración, de autoconocimiento. En el hecho de escuchar y de adentrarse en sí mismo, mirá lo que hice que fue luchar. Por eso generé un cáncer. Quiere decir que a partir de ahora voy a tener que trabajar menos en la lucha y más en la mediación, menos en la lucha y más en la conciliación, menos en la lucha agresiva y más en la posibilidad de resolver el conflicto de otra manera. No sé de qué manera, pero de otra manera, de esta no. Muchísimas gracias por tu sabiduría. Un gusto, gracias a vos. Nosotros volvemos a encontrarnos en las próximas ediciones de Mente Libre TV. Muchísimas gracias.